Estamos de regreso en el salón Abrirse las Constelaciones. Hicimos una pausa un poquito larga para habilitar el salón, porque está ahora con nosotros en este espacio de presentaciones de editoriales invitadas a palabras compartidas en las 30 romerías de mayo. Este espacio dedicado además al centenario de Fina García Marrús, pues está invitada la editorial Cauce de Pinal del Río, de la UNIAC, que por cierto Cauce, y hablando de Fina García Marrús, ha hecho también un trabajo precioso con la poesía de Fina García Marrús hace unos años, y que bueno, en algún momento también seguramente vamos a hablar de eso. Pero hoy en Cauce viene Jenny Pupo, que es su directora, y trae un catálogo, como anuncié hace un rato, digital, en diferentes formatos, que son una maravilla. Yo sé que los van a disfrutar muchísimo. Y para adelantarme, hay dos títulos que trae, que según la guía de programa que yo tengo aquí, que a mí me fascinan. Uno es Bestiario, de Dulce María Lorinaz, ese libro precioso que Dulce María escribió cuando apenas era una niña, y según dicen, venganza a su profesor, a sus maestros. Escribió 3 poemarios. Bestiario, uno dedicado al mundo vegetal, creo que es, y el otro ahora mismo no puedo recordarlo, pero lo único que se salvó de su papelería fue este Bestiario. Y hay otro libro acá que yo amo, que es A la sombra de los muchachos en flor, de Nelson Simón, ese poeta que nosotros amamos, que aquí en Holguín se le tiene un especial cariño a él y a su obra, y que estuvo ahora de paso acá en la Feria del Libro. Pero siempre logramos que al menos un minuto nos dedique de su agenda, y estuvo acá en este salón a Abrirse las Constelaciones. Pero bueno, ahora Jenny trae estas propuestas que les he dicho, añadidas a otras que son igualmente fascinantes. Entonces, Jenny, bienvenidas. Te invito a que nos hables de estas propuestas del mundo del libro digital. Bueno, muchas gracias por este momento en este salón a Abrirse las Constelaciones. Feliz, por supuesto, ya lo he dicho, muy feliz de estar en Holguín con mi holguineralidad, que cada día me sale más, hasta que cada día soy más holguinera, hasta que bueno, regreso a Pinar del Río y entonces empiezo a coger otro ritmo, un ritmo más verde. Bueno, nosotros en los últimos años pues hemos hecho estos libros álbumes. El último que pudimos imprimir justamente fue este libro de Nelcy Felipe, que además es una reedición, Sol y Darío, porque ella quería pues tener ese cuento maravilloso, que es un canto de amor, en este formato de libro álbum, y por supuesto que Cauce está para complacer a Nelcy Felipe, que eso no le quepa duda a nadie, e hicimos este libro. Y junto con ese, bueno, un libro que ha sido muy famoso en el país, porque aparte del premio La Rosa Blanca, a su texto, que es un texto fabuloso, pues se vendió mucho, y Nelson Simón lo ha promocionado por todas partes, y por si fuera poco, en estas romerías de mayo, Yamila Díaz estrenó una canción inspirada en ese libro, que es Cuatro Amigos. Esos fueron los últimos 2 álbumes que nosotros logramos imprimir, y buscando que la propuesta de nosotros de álbum pues siguiera siendo tan atractiva, que pudiera seguir siendo tan hermosa, con ese cuidado que Cauce le pone a la visualidad de sus libros, sobre todo esos libros diseñados especialmente para los niños y los adolescentes. Pues hicimos una búsqueda bastante intensa. Tuvimos que sumergirnos en las redes sociales y en todo este tema de las patentes, de los programas, de los que están liberados, de los que no, para poder usar algunos en función de promover pues nuestro catálogo. Y en esa búsqueda pues encontramos este formato Flipbook, que es un formato de Amazon, que está liberado solamente hasta poderlo ver en una computadora, o sea, no se puede ver en el teléfono, o en un tablet, en un Kindle de los de Amazon, de los que ellos venden. Pero a nosotros, que en definitiva nos parece que es muy apropiado poder tener este libro así. Este que están mirando ahí es Bestiario. Están mirándolo, ¿no? Sí. Ahora. Este libro que están hasta mirando, yo quisiera poder estar viéndolo, sí, ahí con ellos. Es Bestiario. Tiene el añadido que pudimos ponerle, porque el programa tiene esa opción, tapa dura,
y por tanto pues nos dimos diseñando bestiarium, porque ya lo decías tú, Luis, es un libro que Dulce María escribió en los años 20 como una protesta de adolescentes por un profesor que le suspendió un examen. Ella lo explica en el prólogo que tiene el libro. Pues nada, decidimos que fuera como un diario, que tuviera ese ambiente quizás un poco envejecido, ¿no? Y es un libro bellísimamente ilustrado por un ilustrador mexicano que se llama José Cancún, que es profesor además, que utiliza ese libro en sus clases. Él quería mucho trabajar con la obra de Dulce María. Cauce también, porque Dulce María, ustedes saben que le hizo a Pinar del Río uno de los grandes legados que puede hacer un escritor de esa estatura, ¿no?, a una provincia, y fue pues donar parte de su papelería, de su patrimonio, y por eso en Pinar del Río existe el Centro Hermanos Roynaz, que todos los años publica 2 o 3 libros de Dulce María. Y pues nada, nosotros estábamos deseosos de tener algunos libros de Dulce María. Cauce ha publicado 3 específicamente, uno que es un análisis de Virgilio López Lemus, fue el primero que publicamos. El otro es el de Tenerife, Un verano Tenerife, que es bellísima la edición que hizo Cauce. Y bueno, este es el tercero, porque queríamos también llevar ese verso inicial, ese verso de juventud de Dulce María, ese grito de rebeldía de Dulce María a los jóvenes cubanos, y hacer con esos versos pues esa lección de anatomía que ella también pretendió que, o sea, de zoología que ella pretendió que fuera, perdón. Y bueno, pues así como lección, pues mostrar a través de esas imágenes los versos de Dulce María, y por supuesto las ilustraciones maravillosas de este mexicano, que además, como son los mexicanos, mucho colorido, tiene también esa cosa mural de la pintura mexicana. Pues nada, es un libro maravilloso que está esperando en la cola de imprimirse en el poligráfico. Esperamos en algún momento poderlo tener. También hay algunas negociaciones con algunos países que o sea, Argentina pues quería hacer una impresión de este libro, y bueno, el Instituto Cubano del Libro está a cargo de esa negociación hasta ver si logramos. Porque bueno, si lo hacemos fuera de Cuba también sabemos que se va a imprimir con todas las condiciones mismas que se ven, por supuesto, y llega un público además, y llega otro público, y eso pues también nos parece muy interesante. Bueno, tienes más acá, tienes maravillas. Tengo otros 2 flipbooks que son que si eran los libros que estaban en el plan. Uno del cual hablamos ya con los niños en la Peña Trapasueño el primer día de este programa Palabras Compartidas, que es Madre Sirena, que entre otras cosas nosotros para presentarlo acudimos a los fabulosos muchachos de Fábula para hacer una versión también narrada de este cuento. Algunos pudieron verlo, que es un trabajo que realmente Cauce agradece mucho, porque fue muy hermoso lo que hicieron Luisín y Fran. Y pues hicimos este cuento de Teresa Cárdenas, que es un cuento que habla sobre un nuevo resurgimiento del mundo desde una visión más afrofeminista. Ustedes saben que ella trabaja esos temas y que está en ese tipo en esos movimientos sociales, que es activa en ellos. Y entonces este cuento es un cuento realmente hermosísimo, Madre Sirena, donde además hay una parte en la que se dice la palabra es lo que creó el mundo. Ahí está la palabra, casi como la Biblia, pero la Biblia dice el verbo, pero la palabra es más que el verbo. Hay traducción que dice la palabra. Hay traducción en la Biblia que dice la palabra. Este cuento de Teresa es maravilloso. Fue ilustrado por Alain Somonte, que es un diseñador habanero, que también trabaja estos temas de afro, y por tanto pues se involucran muy bien con la cultura. Las ilustraciones de Alain son bellísimas. Es un libro que está hecho en un formato cuadrado, que también está esperando en poligrafía, que
que bueno, como lo hicimos también con sencillez, porque también Teresa quería que fuera un libro quizás que pudiera imprimirse con las mejores condiciones, pero que bueno, no deja de ser un álbum hermoso. Y que ese cuento y el otro libro que van a ver a continuación, que es Si te ves un colibrí, de Cristina Ubín, hemos tenido la suerte de mostrárselo a los niños en las escuelas y ellos se han quedado con ganas de seguir. O sea, es un cuento solamente. Nosotros casi todos los álbumes los hemos hecho con solo un cuento un poco largo, es verdad, pero un cuento con una enseñanza. Por ejemplo, este mismo de La Isla Marinera, de Nelson Simón, o sea, cuentos que son, bueno, en sí mismos son como pequeñas novelas, como, o sea, una narración extensa para un niño, pero que hay que enseñarlos a leer de esa manera. Entonces, pues están mirando Si te ves un colibrí, es un libro de Cristina Ubín, que ustedes saben que es una actriz cubana muy famosa. Hizo Capitán Tormenta y con eso se ganó el cariño y el aprecio de todos los cubanos y ha hecho 3 libros con la editorial Cauce. Primero hizo La novia del Pidio, que es un libro maravilloso. Después en la colección Reilete le hicimos un pequeño libro de cuentos de animales que se llama Cuentos Ciertos, que ella se lo dedica a sus mascotas, porque es una mujer así llena de plantas y mascotas y sueños y deseos. Y antes de empezar la pandemia, en el plan editorial del 2018, Cristina nos dio estas poesías. Ella le dice niños a estos poemas, porque son poemas que ella escribió para los niños de su familia, o sea, para sus hijos cuando eran pequeños, para sus nietos ahora que los tiene. Y entonces esos niños de Cristina Ubín fueron a parar a manos de Giancarlo Perugorría, que es ese gran ilustrador pinareño, que ya sigue viviendo en Pinar del Río, pero ha cruzado las fronteras, por suerte, para su talento y para su ingenio y para el libro para niños en América Latina. Y que tuvo, yo siempre digo que para mí estas son las ilustraciones más hermosas que ha hecho Giancarlo, porque este colibrí que hay en este libro me parece algo que vaya, lo más grande. Y estas ilustraciones de Giancarlo, él tuvo todo el tiempo de la pandemia para crearlas. Y además fue un tiempo en que su hija tenía 3, 4 años. Y cuando yo le decía, yo creo que es lo mejor que tú has hecho, él me decía, yo también, porque lo hice con mi hija, viendo crecer a mi hija, con ideas de mi hija que las fui también incorporando al libro. Y bueno, ha salido esa absoluta belleza. Es un libro que tiene mucha calidez. Son poemas muy sencillos, con rimas muy afables, muy sencillas, fáciles de comprender e incorporar, pero que al mismo tiempo siguen esa gran tradición de la poesía para niños en Cuba, que puede ser Exilia Saldaña, Eliseo Diego, Mirta Aguirre, más contemporáneos Nelson Simón, Nelson Felipe, o sea, es ese tipo de poema que está creado para que los niños se enamoren de la poesía. Y bueno, el libro también pues tenía que seguir ese ritmo, ¿no? También tenía que buscar un lugar para que los niños se enamoraran de eso. Ese libro, cuando se lo hemos mostrado en las escuelas a los muchachos, o sea, pues les ha encantado. Entonces tenemos también a la sombra de los muchachos en flor, ya les corresponde. Sí, bueno, esos son los Flipbook. En Flipbook también sí hemos hecho otros libros. Por ejemplo, el libro que presentamos en este salón, la primera vez que estuve aquí, maravillada, en diciembre, Razones para armar un puente, de José Ramón Iván Suárez Camal, ese escritor mexicano, que es un libro maravilloso. Pues también lo hicimos en formato flipbook porque ya él lo liberó, se hicieron 30.000 copias y se vendieron todas. Entonces ya él lo ha liberado para que lo hagamos en flipbook y lo podemos poner libre en internet para que las personas puedan acceder y descargarlo. Lo cual para nosotros evidentemente es una gran oportunidad de disfrutar y divulgar la poesía de alguien como él, que es un gran poeta. Es un libro que se hizo para niños, pero que yo les aconsejo a todos los poetas que se acerquen a la poesía de él, que es realmente
muy hermosa y además enseña mucho. Y también hicimos, estamos haciendo en ese formato también los libros de teoría y crítica de la colección Saturno. Y entonces abrimos con el libro de Roberto Méndez, En la paz de estos desiertos, que en la mañana nos toca a Alex y a mí hablar un poquito de las cosas de fino que atraviesan el cauce nuestro cauce editorial, y pues estaremos hablando más del libro, pero también lo hicimos en ese formato y volveremos a abrir la colección para hacer en ese formato, porque además entre las investigaciones que hemos hecho, las personas leen mucha teoría y crítica en formato digital. Quizás otro tipo de libro no, pero teoría y crítica sí. De hecho, les conviene más que sea en formato digital para poder cortar, pegar, investigar y asumirlo. Y entonces pues hemos asumido eso y hemos retomado la colección Saturno de Cauce para este formato. Entonces, ¿qué más queda? Vamos a mirar las galerías rápidamente. La galería. Vamos a mirar la galería de bestiario, porque las galerías virtuales. Las galerías virtuales. Las galerías virtuales están en una plataforma que es liberada en internet, que se llama ArtStep, y pues es una plataforma que nos da la oportunidad de crear y modelar una galería propia en internet, y que puedes estar, por supuesto, compartiendo en las redes sociales y permitiendo que los usuarios se acerquen. Nosotros, como somos una editorial, no tenemos por qué tener una galería, aunque Cauce debería tener su galería, y ese es el sentido en el que lo hemos hecho, por todo el trabajo que ha hecho con los artistas visuales a lo largo de toda la historia de la editorial, o sea, incluyéndolo desde el primer momento como algo imprescindible para ese cauce que somos. Pues hicimos esta galería a modo de promoción literaria. Una de las primeras galerías que hicimos, bueno, fue dedicada a la colección Fijezas. En el año, lo inauguramos en mayo del 2020, y la galería de bestiario. Sí. Bueno, pues esa es la galería. Siempre ponemos la cubierta del libro como el cartel, el póster, ¿no?, de la galería. Parte de la misma edición, como sí. El mismo diseñador. Entonces debe estar en algún momento saliendo que cuando te paras frente al cuadro donde está, por ejemplo, la mariposa, pues puedes leer ahí el poema de la mariposa. Y entonces otra manera de llegar al libro y de llegar a la literatura, desde que por supuesto es para nosotros lo más importante, desde otro, quizás la imagen es en el mundo moderno, en el mundo contemporáneo, lo más importante. La gente lo que quiere ver es la foto, ¿no? Es lo que postea, es lo que más se promociona. Y entonces, bueno, a través de esa imagen pues llegar a la palabra, y eso lo hemos hecho con Bestiario. Lo hicimos también con el libro, lo hemos hecho con varias galerías. Nosotros lo hicimos con Razones para armar un puente. Bueno, hemos hecho de cada libro así hermosamente ilustrado prácticamente una galería. Pero el año pasado el libro A la sombra de los muchachos en flor cumplió 20 años de publicado, y nosotros a raíz de eso, porque bueno, siendo Nelson Simón además un editor de Cauce y fundador de la editorial, pues quisimos homenajearlo a él con una galería virtual que bueno, tiene la foto de Isaac Linares, que es nuestro diseñador en la editorial, además fotógrafo y artista visual, y que también, por supuesto, promociona el libro. Nosotros tenemos la alegría de que hicimos tanta bulla, para decirlo como un término cotidiano, con esto, que el libro ahora va a tener 2 ediciones, a raíz de que promovimos tanto esos 20 años de La sombra de muchachos en flor, que va a estar saliendo una edición en España y una edición en la editorial Oriente. Jenny, una acotación que hago a este libro, porque aquí hay gente también muy joven. A la sombra de los muchachos en flor es un libro que gana el premio ONEAP, y al siguiente año recibe el premio de la crítica literaria. Y ese libro realmente se convirtió en un referente para toda la poesía que se escribió en esos años, y todavía sigue siendo referente para muchos escritores, poetas. Bueno, yo con este tema, o sea, yo había leído el libro en algún momento, cuando conocí a Nelson Simón, bueno, cuando lo invadí, y
Cuando yo releí el libro para hacer este trabajo y para seleccionar los textos, yo me asombré mucho, porque ese libro parece que se escribió ayer, porque se escribió en ese viaje, el primer viaje que hizo Nelson a España, saliendo de Cuba. O sea, hay un adiós a Cuba en ese libro, quizás como el de Heredia o el de Martí, pero más contemporáneo, el adiós que se le podía dar a aquella Cuba del periodo especial de los años 90, un adiós doloroso porque todavía no nos habíamos acostumbrado a la idea de la emigración. No es que hoy lo estemos, pero hoy por lo menos es una opción más viable para las personas, pero en aquel momento eso significaba demasiado. Y ese libro, que está considerado como un referente de los homoeróticos, yo cuando lo volví a leer descubrí que había abandonado la parte más esencial del libro, que es la parte esa de descubrirte a ti mismo cuando no tienes cerca más nada que a ti mismo. Y tienes en definitiva que comenzar a entrar en ti y desnudarte así de la manera en que lo hace Nelson Simón con ese excelente libro. Las imágenes que están mirando, que tienen, son fotos que se hicieron a raíz del libro, de los versos. Fue un trabajo maravilloso porque trabajamos con ¿Quiénes son las fotos, Jenny? de Isaac Linares. Isaac Linares Guerra, hijo, que es el diseñador que tenemos ahora en Cauce, que además es el que hizo los flipbooks y el que hace las galerías, que es un muchacho muy talentoso, graduado del ISBI, que cuando le pedimos que trabajara con Cauce dijo: yo no tengo experiencia en el diseño editorial, veremos qué podemos hacer. Y ha aprendido el diseño editorial para hacer estas cosas para Cauce. Evidentemente, agarrando bien ese concepto de la editorial y además dándonos la oportunidad de poderle presentar a ustedes estas cosas realmente hermosas. Bueno, están viendo que hay maravillas aquí contadas, puestas ahí frente a ustedes. Son maravillosas ediciones, como siempre. Cauce es un referente para nosotros. Están todos, yo quisiera que los amigos que nos están viendo por redes pudieran ver lo que yo estoy viendo de aquí para allá. Sí, tienen las caras. Sus caras están así mostrando realmente el asombro ante la belleza, ¿no? Y de eso se trata, que Cauce venga hasta acá, hasta abrirse las constelaciones, que se van a repetir muchos encuentros también en este sitio y allá también, donde se unen la luz y las aguas. Y bueno, de este modo le vamos a dar un aplauso de agradecimiento y despedida a Jenny, que no vino sola de Pinar del Río, también está por acá Jenny Cialista, que la vi por allá atrás, está también poeta, ensayista, parte del equipo editorial también, y Yamira Díaz, que ahora no está por acá porque sí ha estado con nosotros en otro momento, a lo mejor se suba más tarde en la entrada de emergencias, está en la trova ahora. Bueno, ya han visto, Pinar del Río se requiere mucho aquí en Holguín, tanto así que la Holguinera decidió ir un día a Pinar del Río para que decir cuánto se le quiere allí a los pinareños. Sí. Bueno, te despedimos, Jenny, muchas gracias. Muchas gracias. Estamos ahora en breve en el Ateneo Cinematográfico de acá de Holguín. Ahora me voy con la luz de la cara de ustedes. Eso es un regalo que te ha regalado, que te ha dado la luz. Aquí donde se luz sigue. Luz por aquí, por esta maravilla de Fina, y luz por los rostros de ustedes, que la verdad son maravillosos. Bueno, muchas gracias. Nos estamos viendo más tarde en este salón Abrirse las Constelaciones para la peña Entrada de Emergencia. Muchas gracias.